El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en el webinar titulado Guía sobre el teletrabajo en tiempos del COVID-19. Este 16º es una serie de webinars que se han venido realizando en el marco de una hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de las personas. Este webinar será impartido por la especialista Marcela Aguilar, quien es coordinadora de proyectos en la Oficina de El Salvador del Organismo Internacional del Trabajo, OIT. Tiene estudios en maestría de Economía y Política Pública en la Universidad de York, Inglaterra. Su experiencia profesional tiene experiencia como en la oficina de investigación de la UNICEF en Florencia y en el Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín, Italia. Previamente, Marcela ha tenido experiencia nacional en diferentes grupos empresariales y organismos empresariales. Si tiene alguna pregunta acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que les será publicado en este mismo chat. Cedemos la palabra a la especialista Marcela Aguilar. Gracias. Buenos días, un gusto saludarlos. Gracias por la introducción. Mi nombre es Marcela Aguilar. Gracias al Ministerio de Economía por permitirnos este espacio, a la Organización Internacional del Trabajo, para compartir este día con ustedes las guías y herramientas que se han preparado en respuesta a la COVID. Este día en particular yo voy a presentar la guía para empleadores sobre el trabajo desde casa en respuesta al brote de la COVID y previamente quiero mencionar, estoy viendo mi pantalla. Previamente, como todos estamos conscientes, la pandemia del coronavirus nos ha estado afectando gravemente la salud pública y causando trastornos sin precedentes en nuestras economías, en nuestros mercados laborales. Y como todos sabemos, a nivel internacional se han estado adoptando muchas medidas en torno a contener la propagación del virus. Los gobiernos han aplicado medidas que van desde el distanciamiento físico, la restricción a la libertad de movimiento, el cierre de empresas, entre otros. Y a medida que va avanzando la pandemia, también lo van haciendo las medidas que se van tomando por parte de los gobiernos, así como su periodo en que se toman estas medidas. Ante esto, ¿cómo se están adaptando a nivel internacional las empresas en respuestas al brote de la COVID? Hemos tenido que, bueno, hay algunas empresas que pueden tener experiencia previa con el trabajo desde casa o que están implementando ya planes de emergencia bajo esta modalidad. Por ejemplo, en Argentina, el 93% de las grandes empresas han adoptado el teletrabajo como una medida para responder a la pandemia de la COVID. Sin embargo, también es probable que muchas empresas no estaban preparadas para esta situación y que están adaptando por primera vez el trabajo desde casa. Entonces, bajo una situación donde tienen que hacerlo sin demora y de manera urgente para toda la empresa. Por ejemplo, en Japón, a pesar de que el 96% de las empresas estaban de acuerdo y reconocían la importancia del trabajo desde casa, un tercio de las empresas declaraba que no estaba en condiciones de adoptar esta modalidad de trabajo. Y en general, el estudio de tendencias globales de 2020 ha mostrado que únicamente el 22% de las empresas estaban realmente preparadas para implementar el trabajo remoto a gran escala antes del brote del COVID. Ante esto, pues las empresas de todo el mundo están a la vanguardia de la innovación en las modalidades de trabajo. Y está sucediendo ahora mismo esa adaptación en la práctica sobre esta nueva modalidad. Y no precisamente como lo hubiéramos planeado, como lo hubiéramos querido. Las empresas apenas han tenido tiempo para responder a una situación impuesta y necesaria como es lo que está sucediendo ahora a nivel internacional.
Y en general se han visto obligados a descartar las formas habituales en que los trabajadores y los gerentes hubieran negociado estas modalidades de trabajo desde casa. Por ello, la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos incluso señala las dificultades que se han tenido en esta materia. El 71% de los empleadores, por ejemplo, han tenido dificultades para adaptarse en el trabajo a distancia. Mientras que el 65% de los empleadores también menciona que ha sido complicado evitar que los empleados sufran problemas de ansiedad, de estrés relacionados al trabajo a casa. Y más del 30% de los empleadores ha mencionado que enfrenta problemas relacionados con la cultura de la empresa, con los rendimientos y la productividad de sus empleados y con la regulación de las licencias. Entonces, este nuevo entorno exige a los empleadores que sean capaces de adaptarse, de elaborar planes de contingencia para responder a las nuevas medidas que se están tomando a nivel internacional. Y bajo este sentido, ¿cómo se están adaptando? O sea, están ofreciendo el trabajo desde casa y están elaborando políticas a lo interno de la empresa para tener claros los criterios en los cuales se están implementando esta modalidad. Por ello, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, a través de la Oficina de Actividades con Empleadores, ha elaborado esta guía sobre el trabajo desde casa, que recoge recomendaciones prácticas a nivel global para las empresas, en particular sobre las obligaciones y responsabilidades que tienen no solo los empleadores, sino también los empleados, los distintos problemas y aspectos que se presentan a la hora de trabajar en casa y soluciones propuestas para gestionar estos problemas. La guía, por tanto, que les voy a presentar ese día, contiene una plantilla, un modelo, que muestra cómo las empresas pueden desarrollar una política interna de trabajo desde casa, adaptada a sus necesidades y también con necesidad de adaptarse al marco legal de cada país. Estas guías, como menciono, son a nivel global, son recomendaciones que se han hecho por parte de la OIT para todas las empresas para colaborarles en esta situación. En general, antes de entrar en las características propias de la guía que explicaré este día, quiero mencionar que se tiene un set de herramientas que se han estado presentando en los webinars anteriores por los colegas de la oficina para contribuir en diferentes momentos de esta pandemia. Por ejemplo, la encuesta empresa sobre el impacto del COVID para determinar las áreas de mejora, los riesgos y poder planificar, así como un curso online sobre planeación de continuidad de negocios con aspectos muy prácticos, una guía para empleadores sobre el manejo del lugar del trabajo y la COVID, una guía de trabajo desde casa, que es la que estamos viendo este día, y una guía de regreso seguro al trabajo, que también haré breve mención al final. Entonces, quiero destacar que la presente guía, y así como todas las herramientas que se han elaborado en el marco de la COVID, se han realizado con referencia a las normas internacionales del trabajo y establecidas en los convenios y en las recomendaciones pertinentes en la materia. Estas normas se establecen en OIT negociadas entre negociaciones con los representantes de gobiernos, de empleadores y de trabajadores a nivel internacional, porque la OIT, cabe recordar que es la única organización de Naciones Unidas que es de carácter tripartito y por ello tiene importancia estas normas adoptadas y negociadas en gran parte de la legislación laboral de muchos países. El modelo que voy a presentar ahora lo explica la guía sobre el trabajo desde casa como aspectos prácticos para elaborar esta política, como he mencionado, los elementos mínimos que se deben de incorporar en una política que sea objeto de las adaptaciones necesarias para cada situación, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué se hace tanto énfasis en realizar una política sobre el trabajo desde casa? Esto se considera que es un elemento esencial para establecer un plan de contingencia efectivo que asegure la continuidad de las operaciones, la productividad y la preservación del empleo dentro de una empresa. Y por ello es tan importante tener claros estos lineamientos, estos criterios y tener una comunicación efectiva entre los empleadores y los trabajadores.
Como primer punto, el modelo de política que se describe en la guía menciona lo importante de establecer claramente cuál es el objeto de la guía, la definición, su alcance y aplicación. Cuando me refiero a objeto, es importante, aunque se sepa de manera informal, es importante describir claramente por qué la empresa está implementando el trabajo desde casa y bajo qué modalidad. Por ejemplo, que es una modalidad provisional y alternativa para asegurar la continuidad de sus operaciones en respuesta a esta emergencia. La definición también es necesario dejarlo claro porque tenemos que pensar en largo plazo, no solo en la situación actual, donde se está haciendo en la práctica básicamente la adaptación de esta modalidad, sino también como futuras referencias para el trabajo desde casa, que esté ya con una política y con criterios muy claros dentro de la empresa cuando entre en vigencia y cuando se haga referencia a esta. Entonces, también es importante dejar clara la definición. Respecto al alcance y aplicación, es importante también indicar cuándo y a quién se aplica la política de trabajo desde casa. Mencionar con mucha franqueza las limitaciones y condiciones que se tienen, así como las otras políticas aplicables que existen en la empresa. Entonces, esto hará que sea más factible la implementación de esta modalidad de trabajo. Por ejemplo, se puede establecer en la política claramente que el trabajo desde casa no está cambiando ni reemplaza los términos de condiciones del contrato del trabajo, ni está modificando el cumplimiento de las políticas y reglas prácticas vigentes. Dentro de los otros aspectos que menciona la guía y que sugiere dejar claros en una política interna de la empresa son los criterios de elegibilidad. Debe de emitirse una declaración por parte de la empresa sobre los criterios que se tendrán para elegir a los trabajadores que estarán aplicando esta modalidad de trabajo en casa. Es importante señalar que el trabajo desde casa, como hemos mencionado, se está implementando en respuesta a la COVID para contener la propagación del virus, para asegurar la continuidad del servicio y productividad, para minimizar las repercusiones adversas de la calidad del trabajo, la calidad del servicio, incluso en temas de productividad. Entonces, debe de dejarse claro establecido en una política interna de la empresa bajo qué criterios o bajo qué condiciones no se cumplirán los estándares o los criterios de elegibilidad para trabajar desde casa. Y mencionar que sí se está haciendo un esfuerzo para que todos los trabajadores puedan trabajar desde casa, pero que es posible que algunos trabajadores no cumplan con esos criterios, dado ya sea por las tareas específicas o funciones propias de su puesto, o por la situación incluso de su entorno doméstico que puede impedir en cierto punto realizar los trabajos desde casa. Entre otros aspectos que menciona la guía y que son importantes a tener en cuenta como elementos de reflexión interna en la empresa, estos pueden ser, por ejemplo, la vinculación con el cumplimiento de políticas de la empresa si existen otras. Entonces, señalar claramente que los trabajadores que estén desde casa deben cumplir con tareas vigentes, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el uso de las tecnologías de comunicación, en la protección de datos y confidencialidad, que es un tema muy sensible bajo esta nueva modalidad de trabajo, que sí se tienen claros, por ejemplo, los aspectos de propiedad intelectual, los códigos de conducta dentro de la empresa, que siguen vigente, por ejemplo, el cuidado que se debe tener, incluso haciendo énfasis en el cuidado y el uso de las herramientas y equipos de la empresa, por ejemplo, como las computadoras, los programas informáticos, etcétera, las redes sociales, entre otras, las que tenga vigente las empresas. O sea, dejar claro que esta política de trabajo desde casa no está sustituyendo las otras políticas internas dentro de la empresa, sino que al contrario las está integrando, está tratando de vincular estos aspectos y extender la cultura que se tiene dentro de cada empresa. Otros aspectos que son necesarios mencionar de manera muy clara son relacionados a la remuneración y las horas de trabajo. El trabajo desde casa
en principio, no supone una modificación del tiempo de trabajo y la remuneración, prestaciones o responsabilidades laborales de cada trabajador, pero estamos conscientes y se debe señalar que en las circunstancias actuales puede existir cierta flexibilidad con un previo acuerdo entre el gerente y el trabajador que esté afectado. Claro, el seguimiento de la legislación nacional y también de las políticas internas de la empresa. Pero es importante tener esta flexibilidad de adaptarse y de comunicarse de manera eficiente entre el trabajador y el empleador. Por ejemplo, se podría mencionar en la política interna de la empresa que debido a la situación actual se permitirá cierto nivel de flexibilidad en el horario, con previa aprobación de la empresa, o que con el gerente se puede autorizar cierto horario de trabajo específico, siempre que no se modifique el total de horas semanales o que se cumplan los objetivos establecidos. Lo importante es dejar claro los criterios para que no exista ambigüedad sobre cómo proceder en los diferentes casos y tener un marco de referencia, claro, no rígido, sino muy flexible a los casos de cada persona. Dentro de los otros aspectos que se mencionan en la guía como importantes al considerar en una política interna de trabajo, son en relación a los equipos y herramientas, suministros que se van a poner en disposición del trabajador para que realice su trabajo. Es decir, es preciso destacar cuál es la postura de la empresa respecto a estos equipos, incluidos los equipos informáticos, ¿no? Dejar claro si y en qué condiciones la empresa proporcionará los equipos para que los trabajadores realicen sus tareas y indicar claramente cuáles son las directrices, los requisitos de la empresa en relación a la instalación del puesto de trabajo y los equipos, la seguridad de estos y si existen costos asociados. Entonces, sobre eso yo voy a hacer un poco más de explicación después, pero se podría mencionar, por ejemplo, que el trabajador designará un espacio de trabajo en su casa para la colocación e instalación del equipo que se utilizará en la empresa con diferentes condiciones de seguridad e incluso proporcionar una lista al trabajador para comprobar si se cumplen los aspectos de seguridad para los equipos y los suministros que se le dan al trabajador. El siguiente aspecto que se menciona en la guía y en el cual me quiero detener para hacer especial énfasis son en los aspectos de comunicación. La comunicación se vuelve un aspecto, ya de por sí es un aspecto muy importante, pero en el trabajo a distancia se vuelve esencial. Los gerentes y los trabajadores que trabajan desde casa tienen que acordarse cómo se pondrán en contacto. Debe de quedar claro, debe reflejarse cuáles van a ser los canales de comunicación y las diferentes modalidades. Por ejemplo, establecer los horarios en los que se van a atender las llamadas por parte de los compañeros, de los gerentes durante el trabajo, quedar en horarios acordados con su equipo. Y la comunicación es muy importante que se establezca de manera regular, también sin exceder con la comunicación bajo un control, más que una comunicación efectiva, sino que establecer cuáles son los mecanismos, por ejemplo, de comunicación más rápida, más frecuentes, para mejorar la colaboración y que se cree confianza entre el empleador y el trabajador para implantar con éxito estas nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, los empleadores entonces deben de poner especial atención, en designar canales claramente de comunicación para que la empresa pueda comunicarse con el trabajador, mantener incluso un registro en ese sentido actualizado de los datos de contacto de todos sus trabajadores, comunicarse de manera regular para mantenerlos informados no solo sobre los últimos acontecimientos relacionados a la COVID, sino sobre el impacto de del coronavirus en las operaciones de las empresas y de las restricciones sanitarias, ¿no? Así como cualquier cambio que se emita en las políticas de la empresa. Es importante, entonces, una comunicación constante con el trabajador y su equipo de trabajo, los empleadores, el gerente, para
establecer y fomentar la confianza mutua, y esto a la vez genera lazos fuertes de responsabilidad compartida. Los empleadores, por tanto, deben tratar de fomentar esta responsabilidad compartida con los trabajadores mediante debates abiertos y transparentes sobre las expectativas y resultados que se tienen con esta nueva modalidad de trabajo. En este sentido, para poder establecer esta confianza mutua y responsabilidad compartida, se deben destacar o se debe tener claro definido cuándo los trabajadores deberán de estar disponibles, cómo se mantendrán en contacto, cómo se gestionará la conciliación, por ejemplo, entre la vida laboral y la vida privada. Esto también es importante y no se puede dejar de lado, no se puede omitir esta necesidad por parte del trabajador que afecta la vida laboral con respecto a su vida privada. Y también es importante, y esto nos lleva al siguiente punto, cómo se gestionará el rendimiento y la presentación de informes teniendo en cuenta las circunstancias del trabajador cuando sea necesario. Esto hace referencia a criterios que se deben de poner claramente en la política de trabajo desde casa para instaurar, por ejemplo, una autodisciplina por parte del trabajador en estrecha cooperación con el supervisor. Entonces aquí es un punto medio entre ambos lados. Una estrecha supervisión, sí, comunicación regular, sí, pero con especial importancia en la autodisciplina por parte de los trabajadores. Así, los empleadores pueden, a través de esta política de la comunicación regular, establecer con los trabajadores el grado de autodisciplina y cumplimiento de horas que se espera por parte del trabajador bajo esta modalidad. Y velar porque las horas de trabajo y descanso se produzcan de conformidad con la legislación nacional, claro, y también con las condiciones de la empresa respecto al empleo. Por tanto, podría ser un acuerdo de dejar registradas entre los trabajadores y los empleadores las horas trabajadas por día o dejar claros cómo se trabajará respecto a objetivos a cumplir. Entonces, en este sentido de criterios de rendimiento es muy importante porque es uno de los principales temores por parte de los empleadores respecto a esta modalidad de trabajo. Porque existen temores de que ante la disminución en la supervisión directa por parte del gerente hacia su trabajador, pueden existir bajas en los rendimientos o en la productividad. Aquí es importante destacar bueno, reconocer por parte de la empresa que el trabajo desde casa ha sido implantado de una manera, en una situación de gran urgencia, que podrían haber obstáculos en el hogar de los trabajadores que son precisos resolver, que pueden afectar la productividad y por tanto reconocer cierto nivel de flexibilidad que se debe de tomar a la hora de exigir un rendimiento esperado. Sin embargo, no quiere decir que no se van a tener los mismos estándares de calidad, los criterios por parte de la empresa, pero debe de tenerse la comunicación de cada caso con los trabajadores para solucionar los problemas muy puntuales que pueda tener una persona respecto a su productividad y tener incluso una medición constante para saber cómo mejorarla y qué aspectos estén influenciando. En este sentido, o sea, cómo puntualmente se puede medir la productividad de los trabajadores que trabajan desde algunas medidas que podrían acompañar esa medición de productividad a distancia son, por ejemplo, establecer y comunicar objetivos y plazos claros en los que los trabajadores estarán presentando sus tareas, formular planes para aumentar la rendición de cuentas en coordinación con sus gerentes, analizar, por ejemplo, las tareas importantes, hacer un seguimiento de los progresos en un plazo determinado, y lo cual es muy importante y puede ser como un nuevo aspecto incorporado incluso en la cultura de la empresa, evaluar la calidad y la cantidad de trabajo y no tanto el tiempo trabajado. Y esto es muy importante porque puede ser algo totalmente nuevo dentro de la forma de trabajar de los equipos. Medir, por ejemplo, las tareas realizadas y su calidad en lugar de las horas empleadas. Y entonces acá podemos tener realmente incrementos de productividad que se adaptan a la flexibilidad que requiere trabajar desde casa
por las dificultades que pueda tener cada trabajador. Y también es importante realizar un seguimiento de estos logros. Dentro de los otros aspectos que menciona la guía sobre el trabajo desde casa destacan las responsabilidades familiares. No podemos omitir este aspecto. Es algo a lo que se enfrentan los trabajadores a la hora de estar desde casa. Es algo que no estaba planeado. Y el gerente y el trabajador deben ponerse de acuerdo sobre la manera de resolver las cuestiones del cuidado de los niños, en caso se tengan, o las personas dependientes, y tener en cuenta las obligaciones personales que pueden afectar incluso la salud mental del trabajador. Y en este sentido, se podría establecer en la política que si el trabajador tiene a cargo el cuidado de personas dependientes, responsabilidades familiares en el hogar, entonces deberá de tratar con sus correspondientes gerentes, acordar una modalidad de trabajo de casa más flexible, con horarios de trabajo diferentes, una jornada reducida podría ser, o horarios de trabajo con objetivos, como acabamos de mencionar, más que por tiempos, con la intención de reducir los plazos, los horarios y tener cierta flexibilidad para las responsabilidades familiares. No podemos omitir este punto porque es una realidad que afectará todo el desempeño laboral de parte del trabajador. Además, la guía hace énfasis en que es importante orientar a los trabajadores sobre las medidas que se deben de adoptar en casos de emergencia. Por ejemplo, notificar al supervisor de manera inmediata sobre cualquier enfermedad, lesión, corte de energía o pérdida de conexiones a internet. Y otro aspecto que he mencionado previamente es relacionado a los gastos. Trabajar desde casa para asegurar la continuidad de las operaciones y preservación del empleo puede necesitar adaptaciones al lugar del trabajo en el hogar para realizar estas funciones. Y el empleador debe dejar claro en su política si correrá con los gastos que entraña trabajar desde casa, ya que puede generar costos adicionales para los trabajadores. Pero es importante también destacar que debe de existir una comunicación muy buena entre empleador y trabajador para que también estén dispuestos a compartir la responsabilidad y el compromiso de esta modalidad y los gastos incurridos que se requieren por estas adaptaciones. En ese sentido, podría decirse claramente en la política que el trabajador tendrá primero una comunicación con el gerente antes de incurrir en cualquier gasto, se conversará de la manera más eficiente de realizarlo, etcétera, ¿no? Lo importante es dejar claros los criterios. Estos son básicamente los criterios y aspectos que señala la guía sobre el trabajo desde casa, que elabora un modelo de política con los criterios mínimos o los criterios que deben de analizarse para la situación de cada empresa. Y está para que cada empresa pueda adaptarlo a sus necesidades específicas. Entonces, la idea es darles un elemento muy práctico que les ayude a gestionar el trabajo desde casa, desde sus instituciones. Y antes de pasar a la otra guía que quiero comentarles sobre el retorno seguro a la casa, quiero mencionar una breve referencia, ¿no? Un breve resumen de cuáles son las obligaciones que se destacan a través de toda la guía respecto a los trabajadores. O sea, no solo se reconocen las obligaciones que tienen los empleadores en tener claros sus criterios, en definir, por ejemplo, las políticas de gasto, de responsabilidades, de tareas, de monitoreo, etcétera. No solo las obligaciones del empleador, sino también se mencionan de una u otra forma a través de todos estos aspectos que hemos visto, las obligaciones que tienen los trabajadores desde casa. Por ejemplo, deberes sobre cumplir la política que aquí se establezca sobre el trabajo desde casa, pero también cumplir todas las políticas y normas vigentes que existen en la empresa y tener, por otro lado, prestar especial atención a la propia seguridad del trabajador, a su salud física, a su salud mental. Eso también es un deber, es una obligación por parte del trabajador, este compromiso de parte sobre la situación que estamos enfrentando.
Y también importante, como he mencionado, restringir el tiempo de trabajo según el acuerdo con el empleador y la legislación nacional para que pueda ser capaz el trabajador de realizar sus tareas normales, sus tareas asignadas, pero conciliando el trabajo con su vida personal, manteniéndose activo, manteniéndose motivado, porque esto puede tener ciertas afectaciones posteriores, incluso en salud mental, pero también efectos directos en la productividad. Debe también tener obligaciones el trabajador, como hemos mencionado, de estar accesible, de estar disponible en las horas que se establezcan, de mantener una comunicación fluida con los directivos y, por supuesto, tener precauciones, abstenerse en totalidad de celebrar reuniones con clientes o trabajadores en casa sin la aprobación de la empresa, sin los requisitos acordes a los contextos nacionales de cada país. Y es importante, por tanto, que también se cuiden las herramientas y los equipos de la empresa, que se presten las tecnologías, la protección de datos. Necesitamos mayor compromiso. Esta modalidad de trabajo integra de manera más íntima la vida laboral con la vida privada y los diferentes compromisos, responsabilidades que se tienen tanto por el empleador como por el trabajador. Acá nuevamente yo quisiera hacer la reflexión que esta situación en la que nos enfrentamos, esta pandemia, no es algo que en cuestión de semanas, meses va a cambiar y regresamos como antes. No, se habla de esta nueva normalidad. Entonces, en la medida que la empresa se plantee y tome realmente estas nuevas modalidades de trabajo, las adquiera dentro de sus operaciones, tendremos un avance a futuro. Establecer una política interna sobre trabajo desde casa es adaptar a largo plazo esta nueva modalidad que puede venir incluso después de una evaluación de ventajas, de los problemas que acarreó el trabajo desde casa durante la pandemia. Se podrían decidir en función, después de toda esta situación de emergencia, se podría decidir en función de cada caso y en consulta con los trabajadores o los sindicatos, si existieran en la empresa, la viabilidad de implantar la modalidad de trabajo desde casa si los trabajadores la solicitan o si la situación, la coyuntura nacional lo amerita, ¿no? Entonces es importante que desde ya se tomen medidas de largo plazo, que se aprendan de estas lecciones, que esta política vaya evolucionando y se vaya adaptando según las experiencias, lo cual se podrá tener en retroalimentación a través de una comunicación efectiva entre empleadores y trabajadores. Bueno, ahora con estos aspectos que espero que sean de utilidad para ustedes y que posteriormente se pueden compartir los links sobre estas políticas que están muy fáciles para poder adaptarlas a las empresas. Quiero comentarles también que la OIT ha elaborado una guía para empleadores, siempre para prevención de la COVID, sobre regresar al trabajo de forma segura. Y no me voy a detener mucho en cada uno de los aspectos que destaca la guía, pero nos da una comprensión general sobre los aspectos a considerar a la hora de regresar al trabajo posterior de manera paulatina por esta pandemia. La aplicación de medidas y prevención que se puedan requerir por la pandemia también pueden requerir cambios importantes en los procesos y en las prácticas del lugar del trabajo. Y la idea entonces de esta guía es poder facilitar esa transición para las empresas y darles ciertos lineamientos generales, recomendaciones que pueden tomar en cuenta a la hora de establecer su retorno seguro del trabajo. Por ejemplo, considerar, acorde a la legislación nacional, la posibilidad de reanudar gradualmente las actividades. Por ejemplo, reduciendo el número de grupos de productos o actividades que están vigentes dentro de la empresa, a fin de simplificar la logística y los flujos de procesos, al menos al comienzo de la reincorporación del trabajo. En este sentido, esta guía menciona, por ejemplo, lo importante de determinar cuáles trabajadores pueden volver al trabajo
antes que otros, ¿no? Determinar y analizar las tareas, las áreas, procesos, las necesidades específicas de la empresa para no llegar a todo de una vez. En la mayoría de los casos, y siendo muy realistas, es poco probable que todos los trabajadores de una misma empresa puedan reincorporarse a la vez. Y habrá que atender a las necesidades de la empresa al considerar cuáles son los trabajadores, departamentos, grupos o unidades que deberán retomar antes las actividades. Entonces, también es importante considerar que, o plantearse con la guía que hemos visto anteriormente, cuáles trabajadores pueden continuar con la modalidad de teletrabajo perfectamente y no necesitan llegar a la oficina de manera inicial, lo cual podría contribuir, ¿verdad?, a los riesgos de aglomeraciones en el lugar de trabajo. Entonces, también se pueden pensar en opciones, por ejemplo, horarios flexibles, con escalonamientos de horas, trabajos por turnos, a fin de reducir los riesgos que menciono de aglomeraciones en el lugar de trabajo. Otro aspecto muy importante que se destaca en la guía de retorno seguro al trabajo es la evaluación constante de riesgos para salud y seguridad en el trabajo. Y sobre esta, de hecho, la OIT también ha preparado una guía específica para la evaluación de riesgos de 10 pasos que da la jerarquía de control de riesgos que puede tener una empresa. Y aquí lo importante es mantener actualizada la evaluación de riesgos para la salud y seguridad, a la luz, claro, de prevenir la COVID. Y con el objeto de calibrar sistemáticamente cualquier riesgo de infección en los lugares de trabajo, de determinar cuáles son las medidas más idóneas en el control que deberían de adoptarse por cada empresa y no perder la jerarquía en la aplicación de estas medidas según sus niveles de riesgos. Otros aspectos que tenemos que considerar es que el retorno al lugar del trabajo no es de un día a otro, sino que debe prepararse con tiempo para tener listo el lugar del trabajo al regreso de los trabajadores. Es decir, examinarse, por ejemplo, la distribución del espacio del trabajo, que se hagan los cambios que sean necesarios para mantener el distanciamiento físico, que se establezca un plan de limpieza, de desinfección sistemática de los útiles y equipos que se tendrán en el trabajo, de abastecerse incluso de los suministros de limpieza necesarios. Entonces, es de preparar con tiempo el lugar de trabajo a la hora de establecer cuál será el retorno de forma segura por parte de las empresas. También se mencionan aspectos nuevamente de diálogo que son fundamentales para todo ese proceso, ya sea en teletrabajo o en el retorno seguro al trabajo. Es importante mantener un diálogo abierto con los trabajadores, ya sea por sus representantes de trabajadores en sindicatos o por los comités mixtos de seguridad y salud en el trabajo si existen o si se han implementado en la empresa. Es importante porque los trabajadores pueden hacer importantes contribuciones al evaluar los riesgos y proponer soluciones. Y además, a través de una comunicación abierta, se pueden establecer acuerdos sobre los turnos y las modalidades de trabajo como hemos visto en la guía anterior. Además, es importante que la empresa no se aísle, sino que involucre a expertos en la materia de seguridad y salud en el trabajo, pero que también controle de manera frecuente los requisitos, recomendaciones emitidos por las autoridades sanitarias y laborales de cada país y que se mantenga en retroalimentación de la reglamentación vigente a nivel local. Es no solo para la empresa y para adaptar sus planes de funcionamiento, sino también para instruir a los trabajadores. Aquí esto es clave, nuevamente, es un aspecto de comunicación, que los trabajadores conozcan bien los planes y procedimientos que se tendrán ante las adaptaciones nacionales y de la empresa, y cómo también tratar estos temas con los clientes y visitantes, o sea, asegurar que los trabajadores conozcan muy bien sus planes y procedimientos de las compañías con miras al regreso al trabajo y que estos se expongan con tiempo para ayudar a su efectiva implementación. Otros aspectos que quiero mencionar brevemente por cuestiones de tiempo. La guía menciona aspectos de medidas de higiene personal, higiene respiratoria,
los requerimientos de ventilación dentro de la oficina, la importancia de limpiar los espacios en común, los equipos, las instalaciones de trabajo, la importancia de tener protocolos diarios establecidos en el lugar de trabajo para tener en cuenta estos aspectos de higiene. Lo importante de tener también equipos de protección personal, las mascarillas, los respiradores, guantes desechables según se vea el caso y la dimensión de cada empresa, y tener claramente establecidos los protocolos para cada una de estas fases. Además, la guía finalmente propone medidas mínimas a tomar en cuenta en los diferentes momentos en que se enfrenta el trabajador a la hora de trasladarse al hogar, cuando se encuentra en el hogar, cuando ya está en el lugar del trabajo. Por ejemplo, desde el hogar al trabajo, qué aspectos debe tomar en consideración el trabajo antes de salir de la casa, cómo debe de seguir los protocolos, aspectos de cuidado en el transporte hacia el trabajo y desde el trabajo, y en el lugar de entrar en el trabajo, la importancia de detectar los síntomas, tener protocolos que registren las entradas y salidas, la prevención de aglomeraciones en el lugar de trabajo, que se promueva de manera constante los hábitos de higiene, por ejemplo, lavarse las manos, etcétera, ¿no? Y ya dentro del lugar, la importancia de desinfectar de manera constante los utensilios de trabajo, de no compartirlos entre sí con los trabajadores si no han tenido una previa desinfección, de tener en cuenta los protocolos para cuartos de baño, comedores, áreas de descanso, la importancia de organizar el trabajo y los puestos cadenas de producción para que se eviten riesgos, y de tener nuevamente una comunicación muy efectiva. Entonces, en grandes rasgos, estos son los elementos que se destacan en esta guía sobre el retorno seguro al trabajo, que también están disponibles para todas las empresas, para que realicen sus adaptaciones necesarias según sus necesidades y la legislación del país. Y espero que sean de utilidad, de uso práctico para las empresas, y cualquier cosa también los links están disponibles. Entiendo que el Ministerio de Economía los va a compartir, y cualquier duda también estoy a la orden. Muchas gracias. Agradecemos a Marcela Aguilar por su intervención en este webinar. En estos momentos pasaremos a la sección de evaluación del webinar, para lo cual se les ha compartido el enlace en el chat de preguntas. Cuentan con 5 minutos para que puedan completar la evaluación y luego daremos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecemos a todos por su retroalimentación, ya que de esta forma podemos incluir sus solicitudes y observaciones en nuestros próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que ha sido enviada por las personas que han formado parte de nuestro webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología, una pregunta para luego su posterior respuesta. Cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Los participantes desean conocer qué recomendaciones nos podría brindar para identificar las áreas que pueden realizar teletrabajo y de qué manera podemos concientizar al personal de seguir las medidas sanitarias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Respecto a qué áreas de trabajo pueden aplicarse el trabajo desde casa, acá lo importante, porque depende definitivamente de cada empresa, su rubro, sus funcionalidades, lo importante es que la empresa realice una lista de tareas, por ejemplo, del cargo que tiene cada trabajador, que identifique una por una si se requiere presencia física permanente en la oficina, y si se encuentra al menos de una de estas tareas que requiera presencia física permanente en el trabajo, entonces podríamos pensar en una implementación parcial de teletrabajo. Podría adaptarse, de hecho,
que algunas funciones sí son posibles desde casa y otras no. Pero lo importante es definir, hacer un conteo, una lista y tener un análisis por cada puesto dentro del trabajo para definir las diferentes situaciones. No habría una regla general, pero sí, por ejemplo, que se analice por funciones si el trabajador puede tener cierta autonomía, no requiere presencia física en la empresa, si su trabajo puede realizarse con los equipos y suministros que se le presenten, porque esta podría ser otra dificultad. Entonces, en general, es de hacer un análisis uno a uno de las funciones y tener muy claros los análisis por departamento y teniendo clara la posibilidad de implementar de manera parcial este teletrabajo. Respecto a cómo concientizamos o cómo podemos colaborar a que los trabajadores tomen las medidas sanitarias recomendadas, creo que a lo largo de estos meses, poco a poco, todos nos vamos volviendo más conscientes sobre los riesgos, pero me parece que lo importante es no bajar la guardia, como se mencionaba, sobre estas medidas y protocolos. Entonces, mantener una comunicación regular, eficiente, periódica sobre cómo va evolucionando la situación, sobre los riesgos sanitarios, sobre los protocolos a seguir, es importante. Al punto que todos estos aspectos de comunicación constante y se vuelva parte de la cultura de la empresa, que se vuelva parte de hacer el protocolo, por ejemplo, de entrada al lugar de trabajo cuando se regrese. De tomar en cuenta los aspectos nuevos de comunicación o los nuevos canales que se establezcan. Entonces es de ir poco a poco, pero manteniendo una comunicación constante dentro de la empresa. Dependerá claramente de la situación específica de cada lugar. Muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente a la especialista Marcela Aguilar, representante de OIT, por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de nuestro webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el día martes 30 de junio a las 8 de la mañana, el cual será impartido por el doctor Eino Peraino, representante de Incontec, con el tema Continuidad de Negocios ISO 22301. Los esperamos en los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un feliz día y feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Buen día.